Dios les bendiga en esta tarde. Vamos a tener una linda enseñanza basada en Primera de Corintios, capítulo 1, del 1 al 9. Tenemos un tema que se llama imperfectos pero enriquecidos. Así se llama la predicación, imperfectos pero enriquecidos. Y le voy a pedir que la leamos juntos, si gusta ponerse sobre sus pies. Dios bendiga a todos los radioescuchas en estos medios de sonidos que van a escuchar esta enseñanza. Todos aquellos hermanos y hermanas que tienen acceso a estos sistemas de radio, que el Señor les bendiga. Y dice así la palabra. Esta carta es una carta del apóstol San Pablo, que fue escrita aproximadamente el año 56 después de Cristo, y dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seas irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos brindas de poder traer el mensaje a todos y a cada uno de aquellos radios escuchas, Señor. Que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada en cada corazón. Que pueda, Señor, estar atento a esas personas hermosas como lo es esa dama, ese caballero, ese joven, ese anciano, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos donde quiera que estén alrededor del mundo, donde se escuche esta radio. Gracias, Señor amado, bendito. Te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús, y por la fe, Padre amado, venimos diciendo con nuestra boca que tú eres el Rey. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, Señor. Cuando leemos, hermanos, los primeros capítulos de la carta a los Corintios, encontramos una imagen ambigua de la iglesia. Escuchen la expresión, una imagen ambigua de la iglesia. No podría ser de otra manera, sino como el apóstol San Pablo lo describe. Amén. A la iglesia real, con sus contradicciones y paradojas dentro de su vida. Hay una tensión entre lo que la iglesia aspira a ser y lo que la iglesia es en realidad. Oiga, qué tremendo. Hay distancia entre lo que la iglesia es ahora y lo que llegará a ser un día. La iglesia, hermano, de Corinto no escapaba de esa ambigüedad, como se hace evidente en esta carta y en estos primeros versículos que nosotros encontramos. Dios les bendiga a todos mis hermanos que nos están escuchando. Usted que nos sintoniza a esta hora, que el Señor le bendiga.
hemos leído la carta del apóstol San Pablo en primera a los Corintios, el capítulo 1, versículo del 1 al 9, usted que nos está sintonizando. Entonces vamos a tomar algo muy específico, el saludo que el apóstol hace en lo que respecta a la iglesia, no solamente en la época del año 56, que era la época donde Pablo estaba escribiendo a la iglesia de Corintios, hermanos, sino que lo hace a todo. Hasta actualmente esta palabra llega al corazón. ¿Cuántos alaban al Señor? La carta comienza, como era costumbre, hermano, de una presentación y el saludo a quien va escrita esta carta. Luego Pablo presenta primero el escrito de esta carta y luego presenta un saludo a los hermanos de Corintio. Los destinatarios de esta carta, hermano amado, que eran los corintios. Finalmente el apóstol San Pablo presenta su mensaje resumido con el deseo tremendo de los corintios y dice esta parte: gracia y paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, en 9 de las 13 introducciones de esta carta del apóstol San Pablo, Pablo presenta, hermano amado, o se presenta más bien dicho, como apóstol de Cristo por la voluntad de Dios o por los mandamientos de Dios. Esto es un saludo inicial de esta carta linda, aunque Pablo incluye también allí a Sóstenes, que en un saludo que le hace a la iglesia, ¿correcto, hermano? Luego aplica el título, uno de los títulos, como el título de apóstol de Jesucristo, dice Pablo, mientras que Sóstenes lo llama hermano. Amén. Voy a hablar un poquito así, no me voy a extender mucho en lo que respecta a la confusión de muchas iglesias con la palabra apóstol. El Nuevo Testamento usa este término y lo hace en tres sentidos. En primer lugar, en los versículos que aplica a todos los creyentes, en el libro de San Juan 3:16, donde Jesús dice que aquel que es enviado, aquel que Cristo ha tocado, hermano, la palabra enviado en Juan capítulo 13, versículo 16, y se traduce esta palabra enviado, que es una palabra griega que se traduce apóstolos. Esta palabra declara a todos los cristianos, todos nosotros, todos aquellos de la iglesia primitiva que estamos comprometidos con la misión apostólica de la iglesia, con el mensaje hacia el mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? En un sentido general, todo cristiano, por llevar el mensaje de la palabra del Señor, es un apóstol, oigan. Amén. En segundo lugar, hermano, en segundo lugar, la palabra es aplicada, hermanos amados, allí en 2 de Corintios 8. Vamos a ver qué dice 2 de Corintios 8, por favor. Ahí vamos a ver, hermano amado, cómo es que la segunda parte de esta palabra se aplica a todos los hermanos, a todos los cristianos. Versículo 23 del capítulo 8. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a vuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Vamos a ver qué dice Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2 de la carta a los Filipenses, que es el contexto de este texto, y decía que el uso de la palabra, hermano, es aplicada a todos nosotros que somos enviados a las iglesias, a las calles, a los lugares a predicar el evangelio. Pero aquí Pablo una vez más señala esta palabra enviados o apóstoles, hermano, que es apóstolos en el idioma griego. Y dice así, hermano, y describe aquí en el versículo 25 del capítulo 2 del libro de Filipenses. 2:25. Qué lindo es esta expresión.
mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Entendió, hermano? El Nuevo Testamento, hermano, señala a estos enviados, o esta expresión de los hermanos, llamados también comúnmente como misioneros o mensajeros del Evangelio. ¿Correcto, hermano? A muchas iglesias en particular o muchas iglesias específicas. Pero el uso frecuente, hermano, del término apóstol en el Nuevo Testamento es en un sentido muy restringido, porque no nos da mucha luz, y aplica en el Nuevo Testamento a los 12 apóstoles de Jesús, a este grupo reducido de hombres que, hermano, se les asumió como apóstoles de Cristo o mensajeros que habían elegido el Señor Jesucristo para esa misión. Amén. Pablo, al igual que los primeros 12 apóstoles, hermano, recibe también este llamado de Jesucristo en una forma directa y en una forma personal. Bendito el nombre del Señor. Amén. Porque dice que ellos también eran testigos de la resurrección. Es cierto que, hermano amado, era conocido Cristo en su existencia terrenal por estos 12 hombres. Tampoco, hermano, pudo Pablo tener el privilegio de pasar 3 años y medio en la doctrina de nuestro Salvador Jesucristo para ser formado por Jesucristo como lo hicieron los 12 apóstoles. Amén, amados hermanos. Pero sin embargo, el Cristo resucitado se le apareció personalmente a Pablo. ¿Cuántos alaban a Dios? Sin esa experiencia, hermano amado, de resurrección de Cristo, Pablo, fíjese bien, no podría haber sido un apóstol. Qué tremendo. Pablo se refiere a esos antecedentes y vamos a volver a Primera de Corintios, pero vamos a ver el capítulo 15 de Primera de Corintios, por favor, usted que nos está sintonizando. Allí vamos a ver los antecedentes del apóstol San Pablo. Todos los antecedentes de Pablo, de la carta a los Corintios, qué pasó con él, se encuentra en el capítulo 9 de la misma carta de Corintios, Primera de Corintios, pero él reitera el mismo concepto del capítulo 9 en el capítulo 15 y enumera, hermano Pablo, las apariciones de Jesús después de la resurrección a Pablo y a los hombres de Dios. Mire lo que dice el versículo 8 del capítulo 15 de Primera de Corintios 15:8. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Amén, amados hermanos. Aunque trata, hermano amado Pablo, una aparición que le hizo Jesús de una manera personal, posterior a la ascensión, Pablo reclama la validez de esta circunstancia para respaldar, mire qué lindo, su nombre en la lista de los apóstoles. Entonces podemos decir con toda firmeza que en la actualidad no hay en la iglesia apóstoles de Jesucristo. Escuche, porque ninguno ha tenido una aparición del Cristo resucitado. Amén. Hay líderes dentro de las iglesias, evangelistas, obispos, pioneros del evangelio, hermano, hombres y mujeres plantadores de iglesias a los que podemos nosotros referirnos como ministros apóstoles, porque son hombres que están llevando el evangelio, ¿correcto? Es válido darle esa calificación o ese calificativo apostólico o adjetivo, hermano, pero no nos corresponde a nosotros el título de apóstoles, que es un sustantivo. Amén. Hay una diferencia fundamental
entre aquellos primeros apóstoles y cualquier mensajero del evangelio que haya sucedido después de ellos. Por eso es que la iglesia primitiva, escuche bien esto si usted no lo sabía, la iglesia primitiva comprendió muy bien esta gran diferencia cuando murió el último de los apóstoles en la iglesia, hermano. Cuando murió el último apóstol, iniciaba para la iglesia una nueva etapa. Qué lindo, hermano. Y era la etapa de la era posapostólica, que se le llama de esa manera. Y una de las mejores evidencias de estos testimonios, hermano amado, de lo que estamos hablando, de estos testimonios lindos que podemos nosotros tenerlo, es del obispo Ignacio de Siria, que se encuentra, hermano, muchos escritos de aquellos hombres de Dios, como Ignacio de Siria, que fue un erudito, ubicado como uno de los hombres de Dios en el año 110 después de Cristo. Cuando él ya había muerto, hermano, él dejó escrito algo que ha impactado a través de todo, porque él murió camino a Roma, fue llevado por los romanos a un martirio tremendamente por haber aceptado a Cristo y llevado el evangelio. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Durante esa travesía escribió, fíjese bien, ciertas cartas a las iglesias que han llegado escritos hacia aquellos hombres que tenemos en mente y tenemos el deseo, como usted que nos está escuchando, de poder leer. Somos personas cristianas que leemos las Sagradas Escrituras e indagamos otros medios para poder respaldar esta parte. Ignacio repite con frecuencia, hermano, este concepto: no le doy órdenes o mandamientos como lo hicieron Pedro y Pablo, dice lo que escribió Ignacio, por cuanto yo no soy un apóstol para condenar a los hombres. Aunque era obispo, Ignacio enfatiza, escuche, que no era un apóstol ni tenía una misma autoridad igual que ellos. Tremendo. Amén. Es de esperar que nosotros como iglesia entendamos este concepto con la misma claridad, ¿correcto? Si hubieran hoy personas con la misma autoridad que aquellos primeros apóstoles, deberíamos agregar sus enseñanzas en el Nuevo Testamento y toda la iglesia estaría comprometida a aceptarla y a obedecerlas. Escucha, hermano. Pero nadie tiene una autoridad comparable a la de los 12 apóstoles y a la de Pablo. Debemos distinguir entre los apóstoles de la iglesia, de los cuales hay muchos alrededor del mundo hoy, y aquellos apóstoles de Cristo. Hay mucha diferencia. Amén. Pero la iglesia pertenece a la vez al cielo y a la tierra. Escuche cómo está eso. Pablo describe, y vamos a volver allí a 1 Corintios 1, por favor. Pablo describe a la iglesia de Dios que está en Corinto. Amén. Cuando escribe, hermano, a los tesalonicenses, Pablo saluda a la iglesia de los tesalonicenses en Dios. Note esta parte. Ambas descripciones, la que está en Corintio y la que está en Tesalónica, son descripciones veraces. La iglesia vive tanto en Dios, escuche esto, como en el mundo. Oiga, la iglesia vive tanto en Dios como en el mundo, aunque le ha resultado muy difícil a muchos de nosotros o a la iglesia mantener el equilibrio. Oiga, hermano, hubo épocas en que la iglesia se apartó totalmente del mundo y se consagró, hermano. Se consagró totalmente al Señor con la comprensión de estar solamente con Dios. Se recluyó, oiga bien, hermano, en un ámbito monástico. Tremendo, hermano. En otras ocasiones, los cristianos cometen el error opuesto y se comprometen a tal punto, hermano, en lo secular, se identifican con el mundo. Son tan seculares lo que estamos viviendo
en cantidades enormes de cristianos que les interesa más las cosas del mundo y olvidan al Dios que los salvó. Es lamentable poder tocar este punto, hermano, que muchos cristianos cometen este error, aún conociendo a Cristo, les interesan más las cosas del mundo. Y al pasar eso en muchos cristianos que se han vuelto mundanos, hermano, pierden la identidad única que les hace o le permite ser, pertenecer o ser propiedad de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Me supe entender? Amén. La iglesia no ha sido llamada, oiga, la iglesia no ha sido llamada ni a excluirse ni a asimilarse totalmente con el mundo. No tenemos nosotros como iglesia libertad para retirarnos del mundo. No podemos decir nosotros, bueno, me voy a olvidar del mundo como estos monásticos, el ambiente de los monasterios. Hermano, no podemos decirlo porque todavía vivimos en este mundo. Amén. No podemos retirarnos totalmente del mundo, olvidarnos del tío, la tía, el primo, el cuñado, olvidarnos de mamá, de papá que no son cristianos, ni tampoco para confundirnos. No hemos sido llamados con el mundo. En palabras de Jesús, hermano, debemos de estar en el mundo, pero no ser partes del mundo. ¿Cuántos alaban al Señor? Necesitamos recordarnos a nosotros mismos continuamente que la iglesia pertenece a dos ámbitos: al cielo y a la tierra. Oiga, qué tremendo, hermanos amados. La iglesia es santa y está en proceso de santificación. Por eso es que estamos en Corintios, estamos recalcando estos 9 versículos. La iglesia tiene 2 estados. ¿Qué tiene la iglesia? 2 estados en relación con la santidad. Uno es actual y el otro es potencial. Oiga, qué tremendo. Por un lado, hermano, los cristianos ya no son santos en el sentido de haber sido apartados para Dios. Por otro lado, somos llamados a ser santos. Amén. A desarrollar en nosotros una vida de santidad. Oiga, hermano, no vaya a confundir. En este sentido, la iglesia se parece mucho al antiguo pueblo de Israel. Oiga, en el Antiguo Testamento, una y otra vez, se nombra a Israel como nación santa. Amén. Era la nación escogida por Dios. Sin embargo, no era una nación de personas santas, sino más bien lo contrario. Porque, hermanos, se retiraron miles de veces de Dios, haciendo ídolos en los lugares altos. Hermanos, rechazaron, le volvieron la espalda a Dios. Por eso es que la iglesia es ambigua. Usé yo esa palabra. Amén, hermano. Dios constantemente los estaba diciendo que se volvieran a Él, si recuerda eso, y les decía que se volvieran porque Él es santo, 3 veces santos, y por eso le hace esa aclaración. En cambio, la iglesia de hoy tiene la misma ambigüedad. ¿Por qué? La iglesia ya es santa y a la vez Dios la está llamando a ser santa. Oiga, hermano, si usted tiene entendimiento va a entender. Entonces la iglesia invoca a Dios. ¿Qué hace la iglesia? Invoca a Dios y es llamada por Él. Qué lindo, hermano. Hay por decirlo así, hay una reciprocidad, o sea, recíproca
a estos llamados que cada uno de nosotros tenemos, que podríamos nosotros denominarnos un llamado objetivo y un llamado sugestivo. Primero, Dios nos llama a ser santos, correcto, hermano, y luego clamamos a Él para que nos haga santos. Solamente es cuando invocamos a Dios para que Él realmente, hermano, sea en nosotros real, correcto, porque esa es la esperanza de todos nosotros, llegar a ser realmente lo que debemos ser. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, la iglesia es el pueblo de Dios. ¿Qué es la iglesia? Es el pueblo de Dios. Fue comprada con la preciosa sangre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Y santificada por el Espíritu Santo. Sin embargo, Cristo todavía, hermano, no ha presentado a la iglesia en el trono, correcto, hermano. No la ha presentado como su novia, que la tiene que presentar sin mancha y sin arruga, perdón. Entonces hay una tensión inevitable entre la iglesia, correcto. Hay esa tensión entre la realidad esencial y la realidad actual. Muchos de nosotros todavía, hermano, no nos hemos quitado muchas cosas del mundo, porque está entre nosotros lo divino y lo humano, entre el ya y el no es todavía. Oiga, qué tremendo. Entonces la iglesia debe de permanecer. ¿Qué debe la iglesia? Permanecer o mantenerse en el equilibrio fundamental para recordar, hermano amado, que vivimos en estos momentos que son llamados como momentos claves en la historia, porque está a punto la iglesia de ser raptada, correcto, amados hermanos. Entonces debemos de mantener ese equilibrio, porque estamos entre la primera venida de Cristo y estamos entre la segunda venida de Cristo, ¿verdad que sí, hermano? Ahí va a suceder el rapto. Entonces la historia de la iglesia transcurre entre lo que Cristo hizo cuando vino y lo que hará cuando Él venga, amén, entre Él y aquel reino, por decirlo así, el reino inaugural, amén, hermano. El todavía no y el reino consumado. Qué lindo. Entonces, esta tensión entre la iglesia real y la iglesia ideal se vive muy especialmente, hermano, en relación, oiga, voy a usar esta palabra, con relación a la unidad de la iglesia. ¿Me está escuchando, hermano? Estoy hablando en un sentido que solo existe una iglesia que se le denomina la iglesia de Dios. Mi iglesia, la iglesia de Dios, ¿correcto, hermano? Sin embargo, la iglesia, que es muchos hermanos y hermanas, todavía están separados. Todavía no nos hemos unido, por decirlo así, aunque tenemos la misma doctrina, aunque cantamos las mismas alabanzas. No me estoy refiriendo a otra clase de doctrinas, amén. Me estoy refiriendo al pueblo de Dios que hemos aceptado, hermano, a Jesucristo como nuestro suficiente Salvador, y hemos reconocido en nuestra vida que Él es el único y suficiente Salvador, que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres quien podamos ser salvos. Solamente Jesucristo puede dar salvación. No hay otro medio. No hay ningún, hermano, ídolo que nos pueda dar salvación. Ni una denominación, ni un clero, ni ningún hombre humano. Solamente Jesucristo. Aleluya. Pero Él espera que el pueblo de Dios esté unido, que su iglesia permanezca unida.
aún en medio de una congregación local, hermanos, se ve esa desunión. Se ve muchas veces que la sociedad de damas jala por un lado, la sociedad de caballeros jala por otro, y los jóvenes también. Muchos tienen ciertos ideales, muchos creen en esto y los otros en aquello. Es algo difícil. Por eso es que le dije que es una tensión entre la iglesia real y la iglesia ideal. Amén. Pero Pablo dice, volvamos ahí. Volvamos un poquito más, le voy a dar, hermano, versículo 4. Gracias doy a mi Dios, siempre por vosotros, amén, amados hermanos, por la gracia de Dios que me fue dada en Cristo Jesús. Pues por medio de Él habéis sido enriquecidos en todo, en toda palabra, en todo conocimiento, en la medida en que el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado. ¿A dónde? Entre nosotros. De tal manera, dice el 7, que nada os falte en ningún don. Amén, hermano. Mientras esperáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os mantendrá firmes hasta el fin, para que seáis, ¿qué? Irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Antes de amonestar o criticar a la iglesia por su denuncia, mire lo que hace Pablo. Antes que Pablo pueda señalar la inmoralidad de los corintios, sus listigios, su mala conducta que se hacía en la Santa Cena, hermano, Pablo da gracias a Dios por los corintios. Oiga qué lindo. Él lo hace con toda sinceridad porque sabe que Dios está obrando en ellos. ¿Cuántos alaban al Señor? Debemos de ponernos a pensar, hermanos oyentes y hermanos que están aquí, que debemos de pensar nosotros como hermanos, como pastores, como maestros, como evangelistas, como misioneros. Debemos de pensar siempre en lo positivo de la gente, no en lo negativo. Debemos de darle gracias a Dios por lo bueno que usted es, por lo bueno de cómo le sirve a Dios. Amén. Antes de empezar a corregir o de criticar a la gente. Amén. Entonces, Pablo da gracias a Dios por lo que es la iglesia, y es porque un día, hermano, llegará en nuestra vida esa perfección. Llegará, hermano, en nuestra alma lo que Dios quiere de nosotros. ¿Correcto, hermano? Pero Pablo también armoniza esa ambigüedad de la iglesia, porque la perspectiva de Pablo se combina entre el pasado, el presente y el futuro de los creyentes. ¿Cuántos alaban al Señor? En el pasado Pablo se expresa, hermano, en la acción de gracia que le fue dada a los corintios a través de Cristo Jesús. Amén. Por el cual ellos fueron enriquecidos, dice, en toda palabra, conocimiento, tanto para la salvación como para el servicio que ellos estaban prestando. ¿Correcto, hermano? El conocimiento, gnosis se llama el conocimiento. En este caso el conocimiento es recibido por aquella revelación, hermano, divina que el Padre Celestial da a cada uno de aquellos creyentes para exponer la palabra. Bendito sea su nombre. Entonces, cada creyente o cada uno de estos hermanos de los corintios, Dios lo estaba capacitando, ¿correcto, hermano? Para dar a conocer a Dios, hermano, esa salvación tan grande por medio de Jesucristo. También dice que fueron enriquecidos en toda palabra, o sea, logos. Amén. Y Pablo termina aludiendo esa comunión en la relación que tienen unos a otros. Y con esto termino. El presente
Pablo lo refleja en el versículo 7, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Cuando el apóstol declara que el creyente o a cada uno de nosotros no nos hace falta nada, o sea, es un carisma o un don. Amén, puesto que todos nosotros hemos sido enriquecidos en todo, ¿verdad que sí, hermano? Aunque estemos viviendo momentos difíciles, puede estar diciendo usted allí que me está escuchando, bueno, ese hermano que está ahí está diciendo que Dios nos ha dado todo. Pero si yo no tengo trabajo, si yo no tengo un hogar donde dormir, tengo problemas económicos, pero aquí dice la palabra que hemos sido enriquecidos en todo y que no nos hace falta nada. Lo que pasa, hermano, es que el cristiano tiene que estar bien delante de Dios. Y muchas veces, hermano, carecemos de muchas cosas porque esperamos a muchas cosas, quizás materiales, fama, riquezas, y Dios nos da muchas veces a nuestro ego, sino que Dios nos da, hermano, para ser enriquecido esos dones espirituales, para que nosotros los ejerzamos dentro y fuera de la iglesia. Amén, amados hermanos. Más adelante Pablo explica en el capítulo 12, él como apóstol aplica al Espíritu Santo, que es el que distribuye los dones a la iglesia, a cada creyente, ¿correcto, hermano? Y el que reparte esos dones a la congregación. Cada iglesia local Dios tiene cuidado a través del Espíritu Santo, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y Él enriquece a cada creyente con los dones espirituales. ¿Entendió, hermano? Finalmente Pablo se mueve hacia el futuro. Esa iglesia ha sido ya enriquecida y a la que no le falta nada, pero sin embargo está esperando ansiosamente la venida de Jesús. Amén. Aunque la iglesia en Corinto, hermano, había sido enriquecida en todo, hermano amado, estaba muy lejos de ser perfecta. Oiga, qué tremendo esto. Como cualquiera de cada uno de nosotros que estamos escuchando, hermano amado, nos podríamos dar cuenta que en muchos de nosotros nos hace falta muchas cosas espirituales. Muchos prevalecen más lo carnal, los pensamientos carnales, el enojo, la mentira. Muchos hermanos son falsos, muchos hermanos son aprovechados, etcétera, etcétera. Estamos muy lejos de ser perfectos, pero definitivamente, hermano, estamos esperando de una manera el rapto de la iglesia. En esta lectura no hay contradicción. En estos tres aspectos que hemos nosotros visto, nos identifica o identifica cada uno de nosotros como la iglesia del Señor. Amén. La que fue enriquecida en el pasado y no le falta nada en el presente, ningún don espiritual, dice Pablo, ¿correcto? Pero sin embargo espera su perfección al final. Y Pablo concluye en el versículo 9: fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con el Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios nos llamó del pasado, amén, aoristo en el griego, nos llamó en el pasado a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Nuestra experiencia, hermano, presente en lo que estamos viviendo como cristianos, es que día tras día podemos vivir, oiga, en comunión con Jesucristo. Dios es fiel y por su fidelidad podemos tener ¿qué? Confianza en el futuro. Amén, porque Él es un Dios que mantiene
sus promesas. Entonces, la identidad de la iglesia se encuentra en la tensión entre el pasado, el presente y el futuro. Mantengamos, hermano, esa perspectiva y démosle gracias a Dios porque lo somos, lo que somos actualmente, amén, y lo que seremos en el futuro. Debemos dar gracias a Dios porque Dios es fiel.